en este momento y con las que quizás luego vean la grabación. Permítanme un segundo que quiero compartir pantalla. Estoy separando aquí la pestaña para contarles. Espero que se encuentren muy bien. Ustedes me confirman si ya están viendo ahí la presentación. Sí, señora, ya. ¿Sí se ve? Bueno, pues realmente es algo muy sencillo. Aleja me escribió y me dijo que compartiera sobre este tema y yo le decía, quizás yo no sea la más indicada. Así que esto que el Señor ha puesto, ha permitido que conversemos hoy, creo que es en primer lugar para mí. Y por eso también quiero pues presentarme o presentarnos, porque realmente todo lo que hago es en familia. Entonces aquí básicamente me presento, mi nombre es Daisy Elizabeth. Suelo utilizar en redes mi apellido de casada, aunque legalmente no lo tengo así, pero pues estoy casada, de Martínez. Esta es nuestra familia, está mi esposo Julián Mauricio, y el Señor nos ha concedido hasta el momento una herencia de 7 hijos que están aquí en esta foto. Esta es una de las pocas fotos que tenemos todos juntos, ya les explico por qué. Tenemos a nuestros hijitos, aquí está Julián, que en este momento tiene 12, Sarita va a cumplir 10, Anita va a cumplir 7, Danielito tiene 5, Maju tiene 3 años y medio, y en la fotografía, que es de hace casi 2 años, estaban nuestros gemelitos Juan Fernando y Andrés Felipe. Ellos a los pocos días de tomar esta foto nacieron y partieron a la patria celestial, están junto al Señor ahí esperándonos. Entonces, esta presentación es también para contarles que cada familia y cada persona vive pues situaciones particulares. Entonces, lo que les quiero compartir tiene que ver mucho con la experiencia que hemos tenido nosotros como familia numerosa, como familia que educa en el hogar desde siempre, como familia temerosa del Señor. Pues, yo conocí al Señor, con mi esposo asistimos a la iglesia, allí pues, me bauticé, nos casamos. Entonces, digamos, ese es el contexto, ¿no? Que da pues todo esto. Y bueno, pues quiero que empecemos y ya entremos en materia. Entonces decíamos que en esta charla íbamos a hablar sobre rutinas, y algo que pues es importante siempre es la definición de los términos. Alejandra sabe porque estuvo en la ECP, lo importante que es usar la definición. Así que consulté en el diccionario de Noah Webster, que luego se los recomiendo, igual cuando ya tienen a sus hijos en etapa escolar, es muy bueno que lo puedan usar. Entonces consulté cómo definió él la rutina, porque sus definiciones, las que hizo este señor, están muy alineadas con la verdad bíblica. Entonces, él define rutina con 2 conceptos. Y lo primero es que aclara de dónde viene la palabra rutina. Entonces, rutina en español para nosotros, routine en inglés, pero ambas palabras vienen de una palabra en latín que es rota, y rota significa rueda. Y creo que ese ya nos da un punto de partida muy interesante para entender cómo es que funcionan las rutinas. Entonces, la primera definición que tiene él dice que es una serie de actividades, entretenimiento o placeres que se realiza a diario o con frecuencia. En particular, una serie de actividades o deberes oficiales, algo que debemos hacer, que se repiten de forma regular o frecuente. Pero tiene también una segunda definición, que es esta, y dice cualquier hábito o práctica habitual que no se adapta a las circunstancias. Entonces vemos aquí estos 2 elementos y me parecía muy interesante, porque cuando uno piensa en la rutina, o sea, uno dice la rutina está construida por hábitos, ¿cierto? Entonces tenemos aquí este segundo elemento, pero pensamos en la rutina también y decimos, bueno, yo me levanto, hago esto, luego esto, luego esto, luego esto, hasta que me acuesto y duermo. Entonces pensamos aquí en la definición de este lugar. Entonces, cuando hablábamos con Alejandra, yo creo que es algo con lo que
nos cuesta muchas veces, son luchas que son muy constantes, en algunos casos más que otros. ¿Por qué? Porque, como les decía, cada persona es individual y cada familia funciona de una forma particular, porque Dios tiene un principio que es inamovible, que es el principio de la individualidad. Y eso hace que las características, que las interacciones sean distintas. Sin embargo, hay principios que se deben aplicar todo el tiempo. Entonces, si queremos hablar de esto, pues vamos a concentrarnos en uno y otro. Y quiero empezar por el tema de los hábitos, de una forma muy sencilla, de cómo nos ha ayudado a nosotros y cómo lo hemos construido en casa. Entonces, cuando hablamos de un hábito es algo que que se hace constantemente, ¿no? Esa práctica, aquí estamos hablando de ese hábito asociado a la rutina, algo que se hace todo el tiempo. Entonces yo le contaba a Alejandra que he aprendido de otras mamás, o sea, él ha sido el Señor el que me ha instruido a través de otras mamás que han cumplido su llamado de Tito 2, de ser maestras del bien, y he buscado consejo, o sea, así como muchas de ustedes están buscando consejo y esta comunidad de Mamá Llena de Gracia es para eso, de buscar consejo y de apoyarnos y darnos consejos sabios. Entonces, estas mamás me han dado una serie de consejos y algunas veces incluso mamás fuera, quizás no, que no comparten nuestra fe, pero tienen la sabiduría porque Dios también se revela muchas veces en sabiduría general para todas las personas, dan consejos que han sido útiles para nosotros. Entonces, lo primero que veía para esto es que hay una serie de hábitos que alguna vez leí que una mamá y esposa determinaba que eran los no negociables, o sea, como unos mínimos no negociables. Entonces, por eso cuando dice que no se adapta a las circunstancias, o sea, es algo que se hace siempre, sin importar pase lo que pase. ¿Sí? Pues digamos, hay ya cosas de fuerza mayor, pero que en general uno no se va a saltar esa actividad, esa práctica, ¿sí? Y esos son hitos claves que nos van a ayudar a construir nuestra rutina, es decir, el resto de actividades, las que están a este lado. Entonces le decía a Alejandra, por ejemplo, un hábito no negociable que hace parte de nuestra rutina en cuanto al aspecto, digamos, físico y de limpieza, ¿sí? Para los niños, es el cepillado de dientes en la noche. Quizás a veces se lo pueden saltar a la hora del almuerzo, pero en la noche eso es impajaritable, no sé si conocen esa expresión, o sea, no se puede obviar, no se tiene que hacer sí o sí, ¿sí? Porque ese hábito, ¿sí? Digamos, ese hábito es un buen hábito, lo contrario sería no cepillarse siempre. Y entonces van a haber consecuencias, o vas a tener buena salud dental o no la vas a tener. Entonces, yo les puedo decir, eso aquí no se negocia, hay que cepillarse sí o sí los dientes, a veces quizás no lo harán de la forma, con la técnica, a veces lo hacen de afán, pero no hay que insistir en que cada vez se haga mejor, pero es una actividad que siempre se hace y el resultado se ve, o sea, hace parte de la rutina, sea que nos acostemos, o sea, digamos que salimos más y llegamos más tarde, no, hay que cepillarse los dientes. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese hábito de hacer eso, ese constante, ese mínimo que es no negociable? Pues que en general cuando vamos a una revisión, o sea, que nuestros hijos mantienen sus dientes sanos, en una revisión odontológica, eh, lo revisaron sin caries, o sea, muy bien. Incluso aunque a veces se saltan otros. No es lo ideal, pero al menos ese mínimo nos ha dado como esa garantía. Hay otro mínimo no negociable, digamos, en la parte del hogar, por ejemplo, que también lo he escuchado, y es el dejar en la noche la cocina limpia, ¿sí? O el lavar los platos, lavar la loza después de cada una de las comidas principales, al menos, y dejar despejada. Y ese es un no negociable que incluso cuando a veces tenemos afanes, diferentes circunstancias, se cumple porque nos va a facilitar el resto de actividades, incluso a pesar de la adversidad. En este momento yo le contaba a Alejandra cuando ingresamos a esta sesión que no sé cómo, pero mis hijos
pues como se dan cuenta, tenemos a los 5 niños en casa, se contagiaron de algún virus y empezó uno de mis hijitos, el de 5 años, empezó con temperatura alta, no fiebre, sino temperatura alta. Entonces, ahí esto ya nos pone en alerta porque pues ya ustedes se imaginarán, si es algo contagioso, un niño se contagia a los demás porque están todo el tiempo juntos, todos estamos aquí juntos 24/7. Y adicional, esto también pone otra circunstancia para nosotros y es que mi hija, la chiquitina de 3 años, tiene unos antecedentes de convulsiones febriles complejas. Es decir, ella, o sea, si han vivido eso, es una experiencia no muy agradable. Son benignas, sí son febriles, son benignas, pero no es muy agradable y adicional ella vuelve y convulsiona digamos, en el mismo día y eso hace que tengamos que ir a la clínica, ya nos ha pasado varias veces. Entonces, nos han dicho los médicos que pues, le demos manejo. Yo creo en el Señor que eso ya pasó, no se repitió, pero pues digamos nuestra alerta en este caso es, si uno de nuestros hijos está contagiado, puede contagiar a la pequeña, se le puede elevar la fiebre y bueno, eso que ha hecho pues que estuvimos toda esta semana vigilando 24/7 la temperatura, control de temperatura para que ningún cambio, pues como previniendo que se presentara algún episodio así. Y en el desarrollo de eso, pues se contagiaron los demás. En este momento están todos allá, mi esposo los está vigilando porque están, digamos, 4 de los 5 ya amanecieron hoy así, muy, muy malitos. Entonces, cierro mi paréntesis ahí personal, pero para decirles que el hecho de que, por ejemplo, tengamos la rutina de que la losa, independientemente de quién, a veces es bueno asignar roles, esto lo hace tal persona, digamos, en nuestro caso que tenemos varios hijos, pero se hace esto, por lo menos dejo la losa limpia, ¿sí? Y esta mañana cuando ya me tenía que levantar a preparar el desayuno, pues la cocina estaba limpia, ¿sí? Y eso facilita, por ejemplo, que las circunstancias hoy son otras, o sea, hoy no es un día típico en nuestra casa porque todos los niños están enfermos, pero aún así hay que alimentarlos y pues el que esté la losa limpia pues nos ayuda un montón, quizás no, los pisos no están barridos, pero la losa está limpia. Entonces, esos mínimos no negociables nos ayudan, ¿sí? Nos ayudan, así como esta rueda que vemos ahí en la imagen, porque de eso se trata la rutina, de algo que nos permite, que se va repitiendo y nos permite avanzar, ¿cierto? Para eso está la rueda, para podernos mover con más facilidad. Entonces, con estos mínimos no negociables, nosotros ya avanzamos, logramos superar. Y, por ejemplo, tenemos otro hábito que se los recomiendo a todos, y es que siempre que lleguen, o sea, aquí en esta casa está implementado porque tuvimos una experiencia también con nuestro hijo mayor y me quedó marcado, incluso antes de pandemia, es siempre que llegamos de casa, aquí nos lavamos las manos, o sea, los niños saben que llegan, descargan su maleta, descargan la chaqueta que tenían, dejan las cosas y de una vez empiezan a hacer fila en el baño para lavarse las manos. Así estén con mucha sed, yo no les permito que tomen o que coman algún alimento sin haberse lavado las manos. Y eso les puedo decir que eso es un hábito que ya hay que estarlo vigilando, porque esa es una de las características de los hábitos para construirlos, y es la eterna vigilancia todo el tiempo para que no se pierda. Pero a medida que ellos crecen, lo van incorporando y eso nos ha prevenido que en general mis hijos jamás, prácticamente casi nunca se enferman de cosas gastrointestinales, o sea, porque se metan cosas sucias a la boca, casi nunca. Generalmente los virus que nos llegan a la casa son de índole respiratorio y eso es generalmente cuando compartimos quizás con otros niños en comunidades o en la iglesia que llevan a los niños, a veces van los niños enfermos sin tapabocas, bueno, es más difícil controlar el contagio respiratorio, el contagio de las manos. Y así podemos seguir con todas las categorías. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar el más importante, o sea, en el área espiritual, el hábito que debe ser no negociable. En el caso de nuestra familia, digamos, el tiempo de altar familiar o adoración familiar o el espacio en el que se reúnen, ¿sí? Digamos, hablo yo sé que en la comunidad hay mamás que no están casadas, algunas, que la mayoría lo están, pero hablo de reunirse, bueno, si están casadas, esposo, esposa, o sea, papá, mamá e hijos, o si no, mamá e hijo e hijos, y tener un tiempo dirigido específicamente hacia la devoción al Señor.
y no piensen en algo como tan elaborado que uno se imagina cuando ve esos publicaciones en Instagram así, que se ve así todo en la sala, todo organizado. Generalmente, a veces puede ser así, no siempre es así, hay muchas circunstancias de por medio, pero lo importante es el principio, el principio que está ahí detrás, es que está una familia unida, que se ha comprometido para orarle al Señor, para aprender más de su palabra, quizás para cantar, ¿sí? Entonces ese es un no negociable que está, por ejemplo, en nuestra casa, ¿sí? Entonces ellos ya saben y los niños además lo anhelan, ¿sí? Ese tiempo. A veces por circunstancias, por ejemplo, hoy tenemos reunión en nuestra iglesia, entonces hoy, digamos, no tenemos, es la reunión de la iglesia, digamos, nos sirve como el, no, digamos, como el punto, como el sustituto, por así decirlo, porque estamos juntos, adoramos y hablamos al final de eso y ya, digamos que ese cumple, pero estábamos juntos adorando al Señor, pero el resto de días, entonces nos reunimos, estudiamos la Biblia juntos. A veces no nos da el tiempo por alguna circunstancia, tuvimos que salir, algo sucedió, entonces oramos juntos. A veces tenemos todo, digamos, digo, todo el combo completo, entonces leemos, estudiamos, cantamos, oramos, y eso ayuda también, obviamente, poco a poco, ese hábito constante, pues es lo que hace que la salud espiritual como familia esté bien, ¿sí? Entonces, esta serie de rutinas o de mínimos no negociables son como la base. Y por eso me gustaría a ustedes que me están ahí escuchando, que fueran pensando, ¿no? Si ustedes ya tienen definidos como ciertos no negociables. Hay otros no negociables en otras áreas. Por ejemplo, en nuestro caso, eso, o sea, disculpen que lo personalice tanto, pero digamos que es desde esta manera que quiero transmitir esos principios. En nuestro caso, mi esposo está todo el tiempo con nosotros, o sea, nosotros trabajamos juntos desde casa, somos independientes en nuestros emprendimientos y eso supone también unos compromisos, ¿sí? Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que hacer en días hábiles, tenemos que hacer entregas, ¿cierto? Eh, Correspondientes a lo que nosotros hacemos, a nuestro trabajo. Entonces, sí o sí, hay que cumplir con unos horarios. Entonces, eso no es negociable, o sea, porque no podemos decidir, hoy no voy a cumplir con este compromiso, o sea, no debemos hacerlo. Entonces, hay alrededor de ese no negociable, pues hay toda una serie de actividades que se van engranando en ese sentido. Entonces, cuando ya tenemos esta lista, que no, y son mínimos, porque no puede ser la lista de todo. Eso es importante también tenerlo claro, como decir, no, yo quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. No, los mínimos no negociables son eso que no, definitivamente no puedes dejar de hacer y que es importante para cada familia. Bueno, creo que en cosas como físicas y de limpieza, sí los compartiremos en su mayoría, como el de cepillarse los dientes. Pero en otros, y el espiritual, como el tener un tiempo juntos. Pero habrá otros, como les digo, estos asociados al trabajo, si ustedes están en algún ministerio, si ustedes desarrollan algún voluntariado, ustedes también tienen ahí mínimos no negociables porque tienen esa serie de compromisos. Entonces, esos elementos pues hacen parte de la rutina que ustedes van a construir. Y al menos con eso es lo que les digo. Ustedes van a poder avanzar, van a poder seguir y van a funcionar. Ahora, aunque el tema de hábitos es muy amplio y sé que las mamás que cuando ya estén pensando ya en la educación de sus hijos, como en la educación formal, ¿cierto? Porque todo el tiempo los estamos educando. Cuando ya piensen en la educación formal de sus hijos y si quizás quieren aprender, ahorita sé que pues Alejandra lo está, hay varias que están aprendiendo sobre la filosofía de Charlotte Mason. Ella desarrolla muy bien todo el tema de los hábitos, porque eso también tiene un componente, ¿sí? Eh, Desde la neurología, de cómo se forman esos patrones, el repetir, ella habla, y realmente fue muy acertado, hace más de un siglo que lo dijo, de cómo el repetir esa acción genera físicamente, fisiológicamente, como unos caminos en nuestro cerebro, o esas conexiones o esas sinapsis
que por eso le hablan a uno tanto de los hábitos que con la repetición ya se vuelven automáticos, ¿sí? Entonces, ahí hay todo un trabajo de mantener, de lograr construir esos hábitos, esos buenos hábitos, porque igual no es que no tengamos hábitos, tenemos o buenos hábitos o malos hábitos que no quisiéramos tener, pero cómo construirlos, idealmente desde muy pequeños, y luego esos hábitos ya quedan marcados y se convierten en parte de nosotros casi que sin pensarlo, como aprender a conducir, por ejemplo. Se vuelve, o sea, se interioriza tanto que ya es un hábito en la forma de conducción. Pero bueno, hábitos, digamos, es otro gran tema. Ahora me regreso al primer concepto entonces de la rutina como ese conjunto de actividades. Entonces miren que Webster decía, o sea, son actividades y la palabra que utiliza pues en la definición original que es en inglés es la palabra business, ¿no? La que usamos como para negocios. Pero también business tiene que ver con la ocupación, o sea, en qué ocupamos el tiempo, ¿cierto? Pero él dice, ocupándolo, digamos, para producir algo, serie de actividades, entiéndanlo como eso, como esas actividades que, o sea, en las que decimos estamos haciendo algo productivo. Pero miren que él también entendió que en la rutina había entretenimiento o placeres, o sea que a veces a diario hacíamos cosas donde uno hace cosas que quizás no son tan productivas que hacen parte de eso, como de la diversión. Y que tienen esa característica que se realiza a diario o con frecuencia. Entonces, claro, decimos es una rutina porque es la rueda que gira, entonces se repite el ciclo, se repite. Pero luego él dice, en particular una serie de actividades o deberes oficiales. Entonces ahí nos recuerda que la rutina va a estar asociada a los compromisos que nosotros tenemos y que se repite. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque con estos no negociables de los que hablábamos hace un momento y con la serie de actividades que sí o sí debemos cumplir, perdón, es que nosotros construimos una rutina. Y una rutina puede ser muy extensa o puede ser muy sencilla. Pero en general, pues la tenemos de una u otra manera. Entonces, quisiera compartirles los elementos prioritarios para construir una rutina. Entonces, algo que también yo le comentaba cuando conversamos a Alejandra antes de hacer esta charla, es que estos elementos de la rutina o esas actividades, ¿cierto? O deberes oficiales que veíamos en la definición, tienen que ser priorizados, ¿sí? Porque en el momento en que no son priorizados, ¿qué va a suceder? Nosotros podemos tener, digamos, planearla, la rutina y decir, vamos a hacer esto, y luego esto, y luego esto, desde nuestra perspectiva de como mujeres, como esposas, como mamás, yo lo quiero hacer así, y lo veo así, lo visualizo así. Pero si nosotros no seguimos la indicación del Señor de cuál es la prioridad que Él nos ha dado, no va a funcionar. Y eso va a generar conflicto y va a generar algo que nosotros no deseamos para nuestro hogar y es que no haya paz, ¿sí? Hace poco estaba en una reunión, hace como 2 semanas estuve en una reunión con un grupo de mujeres. Fue una experiencia muy hermosa, fue un tiempo de compartir un café, pero también hubo una pequeña enseñanza y va enfocada a esto, que es algo que ellas quieren transmitir, y es que nosotras como mujeres aportamos, o sea, al hogar ese ambiente y esa atmósfera, yo sé que lo hemos escuchado, y principalmente hay dos elementos que no pueden faltar y deben ser el amor y la paz. Y yo escuchaba a estas mujeres hablar y yo me sentía como reargudida en mi corazón porque mi esposo, pues como estamos todo el tiempo, conversamos mucho. Entonces, él me decía, no, es que un esposo lo que quiere, busca en su hogar es sentir que es un remanso de paz, o sea, sentir que es un refugio. Y eso que él no, digamos, lo que les digo, él está casi todo el tiempo con nosotros aquí. Eventualmente, algunos días sale,
Y él dice, cuando yo quiero llegar a casa, yo lo que quiero sentir es paz. ¿Sí? Y la paz, no solamente, o sea, digamos, eh, en la relación, digamos, en el trato entre todos, pero también entre las cosas que para él, sí, son agradables, que es lo que él quiere. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi esposo, él es un poco tolerante con el desorden. ¿Sí? Hay esposos que definitivamente no son tolerantes con el desorden. Entonces, pero él puede llegar, si yo lo recibo bien, sin empezar a darle las quejas de que hicieron los niños, y lo recibo con un café que yo le prepare, él es feliz y se siente en paz y se siente seguro. Él no necesita nada más. Así haya, independientemente de que haya, bueno, lo que les digo, haya un poquito de desorden, él va a estar bien, ¿sí? Eh, entonces, cuando nosotros pensamos en eso, en que tenemos que traer paz a nuestros hogares, pues sí, tenemos que seguir la instrucción del Señor. Y el Señor pues nos ha dado como la prioridad, y la prioridad está pues en su palabra. En primer lugar, Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, nuestro primer elemento en la rutina debe ser lo espiritual. Y es algo que cuesta. O sea, y yo les confieso, cuesta, ¿sí? Porque, por ejemplo, este no negociable que les decía de todos juntos como familia, es más fácil de llevar porque estamos todos involucrados. O sea, está mi esposo, que este año definió una hora así exacta, puntual. Él es muy puntual. Entonces, este año definió una hora. Dijo, a esta hora vamos a procurar reunirnos todo el tiempo a esta hora para tener nuestro tiempo juntos de altar familiar. Y esa prioridad es fácil porque es entre todos nos ayudamos a vigilar, pero también nosotras, cada una de nosotras, yo como esposa, como mamá, como mujer, necesito también tener mi tiempo de devoción personal. Incluso como esposos también debemos tener nuestro tiempo de devoción. Es lo ideal. Pero ahí yo soy sincera, honesta, a mí me ha costado muchísimo tener ese tiempo porque suceden cosas, ¿no? Empezamos el día, digamos, cuando no hay rutina y empezamos el día con afanes, con de una vez el modo automático de los otros deberes y de una vez del modo, en mi caso, o sea, el modo de levantarme, hoy, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, alistarnos para salir a una actividad y modo desayuno, modo alistarnos. Entonces, para el tiempo, ese tiempo que yo necesito a solas, recuerdo una mamá que enseñaba y decía, uno tiene que luchar por ese tiempo y no luchar con su familia, sino luchar con uno mismo. De dejar de imaginarme, por eso les decía, no idealicemos lo que aparece en Instagram, dejar de imaginarme que puedo sentarme en la mesa con el café humeante y escribir y así en tranquilidad, porque ese tiempo no está en este momento para mí, por lo que tengo tantos niños pequeños. ¿Mm? Es muy difícil. Entonces hay varias opciones. Tengo que levantarme mucho, mucho, mucho más temprano, lo cual me cuesta bastante porque yo soy más nocturna que diurna. O si quiero ese tiempo en la noche, entonces me acuesto más tarde, cuando ya todos están dormidos aprovecho ese tiempo, pero entonces hay una diferencia porque hay unas prioridades también de mi esposo que yo debo considerar, pues también hay un conflicto. Entonces, me acuerdo de ese consejo de esa mamá y realmente a mí también me aplicó. Y es decir, hubo un tiempo en que yo tenía mi devocional cuando hacía las labores de la ropa, ¿sí? Cuando lavaba, extendía su ropa o la metía a la lavadora, bueno, hacía la carga, la descarga, la secaba, bueno, en ese tiempo. Aquí en casa me sucede eso, o sea, cuando yo tengo un tiempo que usualmente ahí puedo estar, digamos, a solas con el Señor para mis reflexiones, cuando estoy haciendo las labores de la ropa. Y, y tuve que cortar, o sea, como hacerme decir, no, pues este es el tiempo que logré ganar, lo voy a aprovechar y si me valgo de la audiobiblia, pues me valgo de la audiobiblia. Entonces no puedo anotar. Hay días que sí tengo el tiempo, entonces me puedo sentar. Hay días que lo puedo ajustar. Como les digo, mi esposo está aquí todo el tiempo, entonces él constante, en cualquier momento, en este momento no, pero porque él sabe que estoy en este espacio, pero mientras yo no, digamos, como que no delimite que estoy así en una tarea específica, él puede interrumpirme, digamos, y solicitar algo de mí, ¿sí? Entonces tengo que ser flexible
porque es, digamos, es el entorno en que nosotros estamos. Pero lo importante es que dentro de esa rutina, ¿sí?, esté ese alimento espiritual, porque si no está, resulta que es el único, digamos, que no nos avisa cuando hace falta. O sea, si nosotros no comemos, el estómago se avisa, está ahí, crujiendo, y nos empieza a doler la cabeza, algunos se ponen de mal genio. Entonces sabemos, no, tengo que comer algo o tengo que tomar algo. Entonces, y si pues si nosotros no le hacemos caso a esa señal, pues nos vamos a sentir más mal en nuestro cuerpo. Pero en el caso espiritual nosotros no nos damos cuenta, o sea, no hay una alarma, pues puede estar ahí la conciencia que nos dice, te hizo falta esto, pero es muy fácil que, digamos, nuestro espíritu languidece y no nos damos cuenta. Entonces, por eso la prioridad es esta. En primer lugar, en nuestra rutina busquemos la manera en la que podemos hacerlo. Puede ser, o sea, empezar por algo sencillo, porque también es un consejo que recibí, y es que no podemos, digamos, pretender abarcarlo todo y hacerlo todo a la vez. O sea, usualmente no es así. Pero empecemos a ser fiel en lo poco a poco, y eso va dando cosecha. Habrá momentos que podemos dedicar un poco más de tiempo, de acuerdo a las etapas que vayamos viviendo con nuestros hijos. Vamos a tomar tiempo, van a ser espacios distintos, y por ahora concentrémonos en eso. El segundo elemento o el grupo de elementos que puedo decir que podemos incluir en nuestra rutina en orden de prioridades son esos elementos que son relacionados a nuestra familia. Entonces, nuevamente, vuelvo a ese pasaje de Tito 2, donde dice que deben enseñar las mujeres ancianas, las mujeres mayores, a las mujeres jóvenes. Y miren que lo primero que dice es que les enseñen a amar a sus esposos y, en segundo lugar, a sus hijos. ¿Sí? No o sea, ahí ni siquiera les está diciendo enseñarles a amar a Dios, no, digamos, eso está ya por encima de eso, pero la siguiente forma en la que tú demuestras que tú amas a Dios es amando a tu esposo y amando a tus hijos. Entonces ustedes me dicen, ¿y eso qué tiene que ver en la rutina? Pues tiene que ver que mis prioridades y mi rutina va a estar en función de qué necesita mi esposo para sentirse amado y qué necesitan mis hijos para sentirse amados y para que yo los ame en verdad. Entonces, de nuevo, no sé si en algún momento hayan ustedes planeado, pues quizás si todos hacemos en enero, planear las metas, planear los horarios, las rutinas, pero para aquellas que están casadas o aquellas que planean casarse, siempre la decisión no es yo quiero hacer esto porque yo administro el hogar y estoy en casa, no, es con el esposo, ¿sí? En función de también el que necesita, qué horarios tiene, ¿cierto? ¿Cuáles son los no negociables de él en su quehacer? Y eso es muy, muy importante, porque eso es lo que les digo, va a traer paz y va a ser más fácil implementarlo. Entonces, les decía, y pues me uso como ejemplo, que mi esposo está aquí. Entonces yo sé que él necesita eso, que él necesita, por ejemplo, que antes de salir a hacer las entregas que hacemos, él necesita que el almuerzo esté listo, o sea, que él no quiere almorzar con afanes, entonces él necesita que el almuerzo esté listo al menos una hora antes de que él salga, ¿sí? No, entonces dice, tú me puedes hacer el almuerzo una hora antes, ¿sí? Y eso es curioso, porque la preferencia de él dice, yo no necesito que sea algo tan elaborado, ¿no? Porque uno piensa en la nutrición, en el saludable, que es la ensalada, la proteína, bueno, todo. Él dice, no, puede ser que me des arroz y huevo, pero en la hora que es. Yo prefiero ese almuerzo muy sencillo en la hora que es, que no un almuerzo súper elaborado cuando yo ya tengo que salir o que me toca salir y después volver y comer el almuerzo, ¿sí? Entonces eso ha sido complejo también para mí, porque significa adaptarme, ¿sí? Negarme a mí misma muchas veces a decir, no, pero es que yo quería preparar, no sé, hoy las verduras especiales, pero mientras yo pico y hago los guisados y todo, pues me demoro un montón. A decir, no, tengo que volverme más práctica
tengo que buscar ciertas recetas que me funcionen, que le gusten a él, ¿sí? Para que él sienta esa paz, aquí el hogar es su refugio, ¿sí? Entonces, la siguiente prioridad es para las que están casadas, insisto, el esposo. O sea, ustedes piensen en que quizás los esposos no lo dicen tan directo, a veces sí, a veces no, pero uno sabe qué cosas a ellos les gustan, qué cosas no, qué tiempos tienen, qué preferencias tienen, y nosotras como ayudas idóneas debemos buscar eso, suplir eso, aunque a veces nos cueste, aunque a veces vaya incluso en contravía de lo que hayamos planeado, porque también hace parte de la sujeción, que es algo luego que menciona ese mismo pasaje de Tito que les mencionaba. Entonces, eso ayuda a construir una rutina y ayuda a que en familia la sostenga. Entonces, por ejemplo, no sé, si deciden, si el esposo quiere que cuando llegue, que los niños, no sé, ya estén con su pijama puesta si llega muy tarde o que lo estén esperando, ¿sí? Entonces, ¿cómo ajustamos qué actividades tenemos que hacer para que podamos, digamos, de alguna manera suplir esa necesidad que tiene nuestro esposo? Luego vienen las necesidades también de nuestros hijos, ¿sí? Que ellos se sientan amados, cuidados, ¿sí? Que sean parte de nosotros. Y aquí quiero hacer también un paréntesis porque yo sé que en la comunidad muchas de las mamás apenas están comenzando con su primer hijito. Entonces uno como mamá primeriza tiene como muchas ideas de como de estar muy pendiente de cada etapa del desarrollo. Y está uno ahí como muy pendiente de absolutamente todo, ¿sí? Y más hoy en día que hay tanta información por las redes, entonces uno mira, no, que esto se hace así. Y yo les puedo decir, pero es desde la experiencia de ser una mamá de familia numerosa, que uno cuando tiene la bendición de tener una herencia más grande con más hijos, uno aprende a simplificar y a ser más flexible, porque sencillamente cuando ya tienes varios hijos, ya si tú quieres, no puedes mantener ese mismo grado como de, es que no sé qué palabra usar, porque no es dedicación, sino quizás de dedicación, no en que uno descuida a su hijo, sino como de concentración de que, ¿será que sí le doy exactamente, no sé, empiezo a alimentarlo y le voy a dar la fresa aquí a los 7 meses y estoy probando con el banano y voy contando cuántas semanas, o voy contando cuántos pañales está mojando o cosas así? A ese grado de detalle no es posible. Y eso también muchas veces distorsiona la rutina, porque la rutina se vuelve en torno al niño y las cosas no, eso altera la orden que Dios ha establecido para la casa, porque las rutinas no pueden estar en función del niño, sino de la familia, de lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios nos ha puesto a hacer, y si estamos casadas, lo que Dios, digamos, pone e imparte a través de nuestro esposo. Y luego, ahí sí, digamos, con nuestro esposo, ¿qué necesitamos para el niño? Sí. Entonces, que sí, no, el niño necesita hacer siesta. Pero si la siesta se va a cruzar con, digamos, un horario en el que el papá quiere hacer una actividad con el niño, pues ahí hay un conflicto, ¿cierto? Entonces hay que balancear eso, porque generalmente nosotros vamos a tener la posibilidad de ajustarnos, ¿sí? El Señor también nos ha dado esa capacidad a las mujeres de ajustarnos más fácilmente, aunque nos cuesta, y esa es la lucha con nuestra carne, ¿cierto? Con nuestra humanidad caída, de ceder. Aquí en casa nos está sucediendo algo así. Los niños menores aún hacen siesta, con los mayores fue muy difícil para mí, con el mayor, pues yo vivía una circunstancia diferente porque yo trabajaba, entonces lo cuidaba mi mamá, entonces las circunstancias eran diferentes. Ya cuando nació mi segunda hijita, yo sí ya vine aquí al hogar, aprender a ser esposa y mamá, aprender a ser ama de casa, porque yo no sabía, aún sigo aprendiendo, no sabía nada. Pero entonces, esas circunstancias de que ahora yo logré que mis hijos pequeños hagan la siesta porque es bueno, porque es saludable para su crecimiento, para su desarrollo, pero también hay unas circunstancias que nos prohibieron los niños, a los mayores les prohibieron totalmente, prácticamente las pantallas, ¿sí?
Entonces, eso hace que también que tengamos que cambiar y también mi esposo decidió, no, vamos a hacer a esta hora, vamos a hacer, nosotros vivimos aquí muy cerca al Parque Timisa, así que espero que nos podamos ver luego, pero mi esposo decidió, bueno, vamos a hacer esta caminata todos juntos, ¿sí? Es como el hábito se va a volver un no negociable en la parte física, vamos a caminar todos 40 minutos aquí en el parque. Y se me cruza con el horario que yo tenía aproximado de la siesta, pues he tenido que empezar a adaptarme para cambiar ese horario, para moverlo, para que se pueda cumplir con las dos cosas. ¿Sí? Por eso les decía, esa parte es importante. Con nuestros hijos, pues es importante que ellos en su rutina, ¿cierto? Empecemos a inculcarles los hábitos, todo lo que hace parte de su carácter, sin excedernos, ¿sí? Sin excedernos en lo que les decía, no nos volquemos solamente a que todo lo que hacemos está en función de el niño, no, sino que al contrario, nuestro hijo llega como una bendición para ser parte de nuestra familia y cada familia, o sea, si yo les preguntara a cada una de ustedes, sé que cada una tiene, digamos, un campo de acción diferente. En cosas somos similares, pero en otras cosas son diferentes, por lo que les decía, los trabajos son diferentes, las actividades que cada uno realiza son diferentes, las edades y la cantidad de hijos son diferentes. En función de eso, pues tenemos que ir ajustándonos. Y ya luego de eso, cuando ya tenemos claro, prioridad espiritual, prioridad familiar, teniendo ahí al esposo muy, muy presente, y a nuestros hijos, ¿sí? Como parte de la familia, sino como el centro de la rutina, no, sino como parte de la familia y de la rutina para todos. Ahí sí ya podemos hablar de las rutinas del hogar, ¿sí? De ahí lucho constantemente también con eso, porque yo les digo, yo no aún sigo aprendiendo yo a ver cómo será, cuál es la mejor manera de limpiar una cosa o cuál es la receta más rápida para hacer, por lo que les digo que tengo aquí, por ejemplo, esa condición de que esté el almuerzo antes de. Y entonces, esos elementos de hogar, he visto pues lo que más útil me da resultados es buscar, sí, consejos de mamás más experimentadas, pero solo uno y no muchos, porque uno se llena, por ejemplo, con estas cosas de limpieza, uno se puede poner a buscar y más ahora que hacen videos con inteligencia artificial, uno se pone a buscar y se llena y se llena y se llena de una cantidad de información y al final, en mi caso, por ejemplo, subo por a veces de algo que se llama parálisis por el análisis o negligencia realmente, y el señor le pido perdón por eso. Y es ya busco tanta información y al final como que no me decido qué hacer. Entonces yo no, tengo que tomar una decisión y empezar a funcionar con esa. Entonces, entre más sencillos los tips, mucho mejor. En la cocina, planear un menú sencillo es lo mejor. Yo no tengo un menú tan estricto como de lunes, martes, miércoles, jueves, esto exactamente, pero sí un grupo de recetas que yo sé. Por ejemplo, los días que estamos más ocupados o que tenemos que salir, ese día preparo algo que yo sé que hago rápido, ¿sí? Y que gusta aquí en la casa y que es saludable, aunque a veces incluso podemos ser un poquito con eso. Pero bueno, ese es otro asunto, ya insisto, en la relación con los esposos. Pero digamos que esos tips que simplifican la vida, pues nos ayudan en la parte del hogar. Esos mínimos no negociables de limpieza en casa. Entonces, bueno, al menos cada cuánto debo estar yo poniendo una carga de ropa en la lavadora, ¿cierto? Para que todos tengan cubierta digamos, su vestido, ¿cierto? Cada cuánto tengo que ir a hacer mercado, o si pongo ahí una hoja al lado de la nevera y digo, ay, ya se está acabando la sal, ya se está acabando el arroz, ya se está acabando, necesitamos comprar el aceite, no sé, y anotar tenerlo presente, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el resto de actividades lo vayamos incorporando. Y una vez tenemos como esta lista de estas actividades, esta sí ya es más extensa, les puedo decir que no puede ser tan extensa de nuevo porque no lo vamos a poder abarcar todo, o sea, no lo vamos a poder hacer todo a la vez en todo el tiempo. O sea, por eso cuando habla Proverbios 31 de la mujer virtuosa dice, ¿quién la hallará? Y ella tenía ayuda, ¿cierto? Nosotros tenemos hoy en día ayuda, ¿cierto? Tenemos la lavadora que nos ayuda un poco, la aspiradora, bueno, enseñar a nuestros hijos también es bueno, pero en general incluso yo conozco esposas, mujeres
que incluso tienen ayuda doméstica en casa y aún así no se va a lograr hacer todo lo que queremos, porque siempre vamos a buscar involucrarnos en hacer más y más y más cosas. Entonces tenemos que aprender a decir no y empiezo por mí. Yo hago parte, por aquí está mi Safi querida, hago parte de muchas comunidades y he tenido que empezar a decir no, 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 porque eso me está demandando tiempo, recursos y si yo estoy en este momento con ustedes, entonces hay algo que estoy dejando de hacer, ¿cierto? En familia y en casa. No quiero decir, o sea, que no se puede hacer en su momento, por eso lo estoy haciendo, porque digamos, con mi esposo y los niños estuvimos de acuerdo en que estuviera aquí con ustedes. Pero en las diferentes actividades, o sea, siempre vamos a tener, el tiempo es limitado, o estamos en una cosa o estamos en la otra. Entonces, en las rutinas no podemos incluir demasiadas cosas porque nos vamos a frustrar, o nos vamos a sentir sofocadas o empezamos con, por eso es que es tan común que uno a veces desista, porque empezamos con muchas cosas, pero no logramos cumplir todo. Entonces, menos es más, empezar poco a poco, poco a poco. Y saber que incluso a pesar de las circunstancias, digamos, cuando fallamos, cuando esto definitivamente no funcionó, pues siempre tenemos que acudir al Señor y decir, Señor, ayúdame, dame gracia, empiezo de nuevo, ¿sí? Si esto no me funcionó. Por ejemplo, en los procesos de educación, no es el tema, ya lo hablaron con Carito hace un tiempo, de la educación en el hogar. Esto no está funcionando, que sí funciona. Entonces les doy un ejemplo con mis hijos. Más que un currículo, por ejemplo, para enseñar lenguaje o literatura o español o castellano, como lo conozcan esa asignatura, con mis hijos encontramos una fórmula que nos funciona a nosotros y es que ellos aprenden a escribir en cursiva, transcribiendo durante un año el Salmo 119. Entonces, ese es el reto y hace parte de la rutina que les incorpore a ellos. Entonces, ellos ya tienen como sus deberes mínimos. Tú tienes que hacer esto. Entonces, tú ya sabes que organizas tu cama, tu ropa, ya sabes a dónde va la cesta, te organizas y ya sabes que tus mínimos deberes para los mayores, por ejemplo, ellos tienen que hacer una lección, están aprendiendo inglés, entonces tienen que hacer su lección de inglés y tienen que hacer la transcripción de un versículo. Y en la medida en que crecen, pues se les van incorporando más cosas. Y de esta manera así se va construyendo esa rutina así con ellos, poco a poco. Hay una cosa también que quería mencionar sobre luego que tenemos toda esta lista de actividades y es el tema de los horarios. ¿Mm? Y es bueno tener esos horarios y nos ayuda, pero eso también va a depender mucho de las características de cada persona y de cada familia. O sea, sí es bueno tener el horario, ¿cierto? De levantarse, de acostarse, de las comidas. Esos son como mínimos que debemos establecer como no negociables. Pero hay otros durante el día que quizás puedan variar. Entonces, en ese caso, lo que nos ha funcionado y una recomendación también al momento de planear nuestro día a día es buscar, bueno, tenemos como estos no negociables que queremos cumplir, ¿cierto? De las horas de sueño y las horas de alimentación, que en general vamos a mantenerlos, salvo situaciones muy, muy excepcionales. También ahí incluimos los horarios de esos otros compromisos, como por ejemplo el asistir a la iglesia. Entonces, pues, por ejemplo, en nuestro caso, hoy miércoles a las 7 de la noche es la reunión con nuestra iglesia. Entonces, ese horario también ya está incluido en nuestra rutina. El domingo asistimos a la reunión en la iglesia desde las 9 de la mañana. Ese horario ya está ahí y hace parte de nuestra rutina. Los otros horarios que, o sea, como les decía hoy, el horario que en nuestro caso, el horario de la caminata, es a esta hora, es el horario de la caminata o el horario del altar familiar. Y fijamos esos. Y, digamos, teniendo ese marco de tiempo, para algunas personas puede ser, algunas personas, dependiendo cómo funcione su mente y su familia, pueden poner bloques, o sea, como más estrictos de 8 a 8 y media, de 8 y media a 9, ¿sí? Pero mi sugerencia, si de pronto les cuesta con las rutinas, o en mi caso me ha funcionado mejor, trabajar dentro de esos marcos de tiempo, no tan al detalle minuto a minuto, sino con bloques o con tareas de actividades. Y así lo hago con mis hijos.
¿sí? Entonces ellos tienen ahí ciertos bloques, ciertas responsabilidades y las van marcando. ¿Sí? Cuando se tienen ya lecciones más formales y más estrictas, pues sí, tienen un marco de tiempo, o sea, tienes estos 15 minutos para hacer eso sí, como tener tengo estos 15 minutos para hacer eso y me enfoco en hacer eso, pero no es que sea de las 8:15 a las 9 exactamente, no, digamos, en mi caso no funciona, ¿por qué? Porque por las circunstancias como familia, lo que les digo, aquí hay muchas interrupciones de los niños pequeños, interrupciones, o sea, aquí en casa, digamos, hay mucho movimiento de muchas cosas de nuestro trabajo, entonces hay interrupciones y yo me adecuo a eso. Si yo estuviera todo el tiempo con el cronómetro, es que es de 8:30 a 8:40 exacto, no, es muy difícil. Lo intentamos y no, a nosotros no nos funciona. Entonces yo entendí eso, o sea, no, el esquema de tiempo es bueno, eso es igual que en la educación en casa. Hay sistemas que funcionan bien para unas familias, pero no para todas. Y una combinación, a mí me ha parecido saludable una combinación de los márgenes del tiempo con los bloques de actividades, ¿sí? De saber cada tiempo. Eso lo recomiendan también para el hogar, como dicen, concéntrese 10 minutos y limpie una parte de la casa. Y así se turna cada día, entonces organizo hoy esta habitación y recojo aquí el rincón, el rincón del que dice uno, el que siempre está ahí acumulando. O en estos 15 minutos voy y saco la ropa de la lavadora, o meto la ropa a la lavadora, o clasifico la ropa. Entonces, eso ayuda. También en la rutina del hogar, el involucrar a los niños. Ustedes tienen niños pequeños, pero poco a poco que los ayuden, que los enseñen, poco a poco que se hagan parte de eso, que les ayuden a recoger, a llevar, por ejemplo, cuando terminan de cenar, a dar las gracias, a llevar su platico, su losita hacia la mesa o que muestren y se les enseña. Esas cosas se van construyendo poco a poco, ¿sí? No quiero ahondar mucho como en los temas de educación aún todavía porque los niños son pequeños, pero en esencia, digamos, eso es lo que ha funcionado para nosotros.